Y, entonces, hola a todos, nosotros somos el grupo 1 conformado por Daniela Valadera, Jesús Osorio y mi persona, nuestro tutor Andrés Pinzón, y en esta actividad, o el día de hoy, les vamos a presentar el balance del análisis de contenido de las ecuaciones aditivas, nuestro tema a abordar en la unidad didáctica. Para esto vamos a abordar los cambios que se hicieron en la estructura matemática y conceptual del tema, así como los cambios que realizamos en los sistemas de representación y en el análisis fenomenológico. Y por último abordamos las relaciones entre los organizadores del currículo a través del mapa conceptual que diseñamos y de un ejemplo de una tarea. En cuanto a la estructura matemática, en un principio habíamos seleccionado el conjunto de los números enteros como precisamente la estructura matemática en la que se ubicaba el tema de las ecuaciones aditivas. Sin embargo, al hacer el análisis fenomenológico nos dimos cuenta que aquellos fenómenos que le daban sentido al tema, pues algunos de ellos podían requerir el uso del conjunto de los números reales. Más adelante voy a hablar un poco más de eso. Entonces, como que a partir de ese análisis fenomenológico, consideramos que era mejor ampliar el conjunto de los enteros al conjunto de los números reales para ubicar el tema de las ecuaciones. Teniendo en cuenta que el conjunto de los números reales es un anillo bajo las operaciones de la multiplicación y la suma, que cumple con las propiedades de asociatividad, conmutatividad, un elemento neutro, que en el caso de la suma es el 0 y en el caso de la multiplicación el 1, un elemento opuesto, lo cual es fundamental en la resolución de las ecuaciones, y en la propiedad distributiva de la multiplicación. Al igual que los enteros, el conjunto de los números reales también es un grupo ordenado que cumple, por ejemplo, con las propiedades de propiedad reflexiva, antisimétrica y transitiva, y que tiene una relación de orden. Listo, entonces fueron como el cambio en la estructura matemática, y ya en la estructura conceptual realizamos un pequeño cambio en cuanto a lo que conforma la ecuación aditiva. Pues anteriormente no habíamos hecho la aclaración de que estaba conformada por unos valores conocidos, ¿cierto? A partir de su ecuación general, que es ax más b igual a c, donde b y c son los valores conocidos, y a es igual a 1. Pues a partir del análisis fenomenológico y de definir las subestructuras, consideramos necesario hacer esa aclaración. Pues bien, las subestructuras están definidas a partir de qué valores, o sí, como cuáles son esos valores conocidos que conforman una ecuación general, y el valor de la a que acompaña a la x. Entonces la primera subestructura sería cuando a es igual a 1 y b es mayor que 0, cuando a es igual a 1 y b menor que 0, y cuando a es igual a menos 1 y b mayor que 0. En cuanto a los sistemas de representación, en un principio habíamos considerado las traducciones sintácticas como el cambio de los signos de cada uno de los sistemas, sin que el significado variara. Pero a partir de los comentarios que nos realizaron tanto Andrés como las compañeras, nos dimos cuenta que no necesariamente hay que hacer el cambio de los signos, sino simplemente, por ejemplo, modificar el orden en el que estos se presentan. Por ejemplo, antes habíamos colocado que x más 9 igual a 16 podía tener una traducción como m más 9 igual a 16, cambiando la incógnita o la letra que representa la incógnita por una m. Sin embargo, también es válido colocar 16 menos x igual a 9, conservando los mismos signos pero en un orden distinto. Ay, se me olvidaron las animaciones, pero bueno. Y lo mismo en el sistema de representación verbal, por ejemplo, habíamos colocado que un número aumentado en 9 es igual a 16. Y nosotros no se nos ocurrió otra manera de decirlo, pero Andrés nos dio la idea de que podía ser que 9 aumentado en un número es igual a 16, que es un lenguaje poco común, o sea, no se utilizaría mucho, pero que igual es válida esa traducción. En cuanto al análisis fenomenológico, en un principio habíamos escrito las subestructuras o habíamos etiquetado las subestructuras con la ecuación general que representa las ecuaciones aditivas, y adicionalmente a eso, abajo de la ecuación colocábamos lo que se ve en los círculos rojos, como los valores que tomaba la A y la B. Pero uno de los comentarios de nuestras compañeras fue que, por ejemplo, en la subestructura, no sé, en la segunda, la ecuación resultante sería ax menos b igual a c, ¿cierto? Porque b es menor que 0. Pero si hacíamos la aclaración de que b era menor que 0, al reemplazarla en la ecuación iba a quedar otra vez como ax más b igual a c, porque por la ley de los signos. Entonces como que decidimos etiquetar las subestructuras simplemente por los valores que toman los valores conocidos y la a partir de la ecuación general de las ecuaciones. Nuestros conceptos fenomenológicos son la adición de un valor conocido, que sería representado por ax más b igual a c, la sustracción de un valor conocido sería ax menos b igual a c, y la sustracción de un valor desconocido, en este caso sería b menos ax igual a c, donde la incógnita está siendo restada a un valor conocido.
En algunos fenómenos que se ubican en estos contextos son, por ejemplo, los ingresos monetarios de una persona, en el primero, en la venta de artículos, velocidad final de un objeto en caída libre, número de neutrones de un elemento químico, y, por ejemplo, en la sustracción de un valor conocido tenemos los egresos, la compra, la preparación de alimentos o la dimensión de un objeto de figuras geométricas, y en la sustracción de un valor conocido, como encontrar las magnitudes de las resistencias o condensadores de un circuito eléctrico. En, en cuanto al mapa o en cuanto a la relación de los tres organizadores del currículo, creo que el mapa no se ve tanto, pero como que tratamos de hacer un resumen de cada una de las actividades que hicimos y plasmarlo en este mapa conceptual, en el cual vemos por un lado los sistemas de representación, en que básicamente, o los que consideramos que eran más relevantes son el numérico, el manipulativo, el simbólico, el geométrico, el pictórico, el verbal y el ejecutable. Por otro lado, encontramos ya la estructura conceptual de las ecuaciones aditivas a partir del concepto de igualdad y de qué conforma esta igualdad, en dónde están ubicadas, como ya lo dije, en los números reales, y cuáles son las subestructuras a partir de la ecuación general de esta, y cómo se organizan los fenómenos. Un ejemplo de una tarea es, Daniela conoce la magnitud de dos. Este es un ejemplo en el cual vamos a ver la relación de los organizadores. Entonces, Daniela conoce la magnitud de dos de las tres resistencias de un circuito en serie, R1 y R2, 20 ohmios y 10 ohmios, y conoce la suma total de las magnitudes de esta, o sea, la resistencia total, o como quien dice, la fuente total del circuito. Si Daniela quiere conocer la magnitud de la resistencia faltante, puede hacer uso de la ecuación aditiva, resistencia total igual a la suma de las magnitudes de todas las resistencias, en la que se conoce el valor de la suma de las dos primeras resistencias y el valor de la suma total. De esta forma, la ecuación resultante sería 45 ohmios igual a 30 ohmios más la resistencia faltante, o sea, la resistencia número 3, que sería en nuestro caso la incógnita. Encontramos que en la estructura conceptual, pues los conceptos involucrados son igualdad, incógnita, elemento opuesto, y en los procedimientos está el inverso aditivo, que es una de las formas de resolver las ecuaciones aditivas. La otra es el tanteo. En cuanto a los sistemas de representación simbólico y pictórico, ya después al final le muestro cuál es la representación pictórica porque aquí no la pude colocar. En los fenómenos es la resistencia de un circuito en serie, la subestructura sería cuando A es igual a 1 y B es mayor que 0 porque es de la forma AX más B igual a C. El contexto fenomenológico sería la adición de un valor conocido y listo. Este sería el sistema de representación pictórico, más o menos. Gracias. Eh, No sé qué más decir. Un comentario que queríamos hacer era que, por ejemplo, Pedro nos decía que estos contextos están como muy relacionados con lo de los problemas aditivos, con lo de los problemas de estructura matemática aditiva. Pero creo que había una confusión de si estos contextos estaban directamente relacionados con cada una de esas categorías, que eran comparación, igualación, transformación y cambio, creo. Cambio. Entonces, pero ¿qué pasa? Que dentro de cada una de estas categorías teníamos las diferentes subestructuras que nosotros definimos. Entonces, no sé, en cambio estaba tanto AX más B igual a C como AX menos B igual a C, sí, porque dependía del planteamiento del problema o de la situación que de estructura aditiva que se incluía en estas categorías. Entonces, como que no hubo manera de relacionarla o de como hacer la relación directa entre los contextos y las subestructuras y estas categorías de problemas aditivos, porque no están, sí, como que nosotros, o sea, nuestras subestructuras están involucradas en cada una de esas categorías, no era algo como que, no era como que una correspondencia unívoca, por decirlo así. Entonces, pues nada, pero sí nos pareció muy interesante porque al realizar la revisión nos dimos cuenta que así como nosotros lo hicimos en el documento, o sea, así como nosotros planteamos las subestructuras y los contextos fenomenológicos a partir de cómo íbamos a plantear los problemas, así mismo están como definidas las categorías de estas situaciones de estructura aditiva o de estos problemas de estructura aditiva. Entonces, no sé, como para hacer mención de eso, que no sé por qué no lo puse en la diapositiva. Se me pasó y hasta ahora, pero bueno, yo creo que eso es todo. Y tenía la cámara apagada. Pensé que la tenía prendida. Listo, ya, gracias. ¿Cuánto me demoré? Que me tengo la curiosidad.
No sé, Valeria, yo no conté el tiempo, creo que Andrés salió de la sala. Sí, se Bueno, fue. mientras, bueno, Pedro levantó la mano, no sé si alguien más. Como 35 minutos. Ay, sí, claro. Sobre todo yo. Y eso que traté de hablar despacio. Es un esfuerzo. Bueno, Pedro. Ay, Sí, Jonathan, ¿cómo se ríe? si no hay más comentarios, yo sí tengo dos comentarios que me parecen importantes para la concreción del tema del grupo. El primer comentario es que al pasar de naturales o enteros a reales, en mi opinión, el tema ya no se llama ecuaciones aditivas, sino se llama ecuaciones lineales con una incógnita. Okay. Y eso abre pues un universo inmenso de análisis. Pero lo que yo vi en la presentación, para mí era ecuaciones lineales con una incógnita. Entonces, esto no tiene ninguna implicación de fondo diferente del nombre y de lo que puede estar alrededor de eso. ¿Ok? Pero ese es mi primer comentario. El segundo comentario es que a mí me da la sensación que hay una gran cantidad de subestructuras adicionales a las que surgen del signo del coeficiente o de los términos independientes. ¿Por qué? Porque la subestructura AX más B igual a C es diferente, en mi opinión, de la subestructura C igual a X más B o de la estructura B más AX igual a C o otras, incluso de una que pusieron un ejemplo, que es AX igual a BX más C. En el ejemplo de electricidad, la subestructura era, no me acuerdo qué números eran, pero era AX igual a BX más C. Es una subestructura diferente. Y es una subestructura diferente, sobre todo en dos sentidos muy importantes. El fenómeno genera esa forma de representarlo. Es decir, cuando se analiza el fenómeno, a lo que llega uno es a AX igual a BX más C. No llega a AX más B igual a C, que es la subestructura base que ustedes tienen. Entonces, ahí hay un juego inmenso. Mi sugerencia es que no se compliquen con esto y que digan, hay muchas subestructuras dependiendo de la forma de la ecuación, pero nosotros vamos a centrar nuestra atención solamente en la subestructura AX más B igual a C. ¿Qué implica eso? Que los fenómenos que yo voy a considerar son fenómenos que cuando yo construyo el modelo es AX más B igual a C, y no como uno de los ejemplos que presentaron, AX igual a BX más C. Esa es la primera razón. La primera razón es fenomenológica. Los fenómenos tienden a generar unas ciertas formas de modelos. Y ahí hay ese punto. El segundo punto, que es también al menos igualmente importante, es desde el punto de vista cognitivo, aunque sé que les tenemos prohibido pensar en lo cognitivo cuando estamos aquí. Y es para lo que yo quiero lograr un momento, en este momento de mi trabajo, es que mis estudiantes sepan manejar ecuaciones lineales de esta forma: AX más B igual a C, con la variación en los valores de los parámetros. Y no me voy a preocupar en esta unidad didáctica que mis estudiantes también sean capaces de resolver ecuaciones del tipo, por ejemplo, como el que ustedes presentaron, AX igual a BX más C. Esos son mis dos comentarios. Mm, ok.
Gracias, Pedro, pero Pues, quiero hacer una aclaración. respondemos Es que- enseguida, sí. Sí, mire, sí, ya me Ok. meto. No, o sea, no sé si puedo, pero es que no sé, de pronto la presentación fue rápida, pero la del ejemplo era como en la forma C igual a B más AX, como AX más B igual a C. Teníamos dos términos independientes conocidos y la incógnita que era una resistencia, ¿no? O sea, A mí me pareció ver una ecuación del estilo 20 ohmios igual a 40 ohmios más. por creo que fue por el error de colocar lo de los ohmios, pero si no sería como Exacto. 40 más igual a 30 más R3, que sería la... Perdón. Listo, perfecto. Sí, Entonces, yo creo que fue entonces el error de la representación perfecto. simbólica. Y Pedro, con respecto a lo otro, el tema de que estabas diciendo que existen muchas subestructuras, si nosotros lo analizamos bastante, y recuerdo que cuando tú nos hiciste el comentario acerca de los problemas de estructuras aditivas, nos dimos cuenta que esos problemas de estructuras aditivas tienen todas esas subestructuras que acabas de mencionar. Pero entonces, van ligados. Pero entonces nosotros la clasificación no la quisimos hacer de esa manera, porque cuando tú tienes varias de esas subestructuras, tú puedes despejar cualquiera de esas letras y te va a llegar a la otra subestructura. Pero entonces, las tres que nosotros tenemos clasificadas, puedes despejar o puedes hacer cualquier despeje que quieras, que no vas a llegar a la otra. ¿Sí me va a entender? Como que todas esas 12 que encontramos, o esas 9, no me acuerdo cuántos eran. Eran como 16. Sí, eran como 16. Cada vez que uno la mueve, así como la dijiste tú, acá AX más B igual a C y C es igual a X más B, si uno la mueve de alguna forma, va a llegar a la otra. Entonces, nosotros quisimos que la clasificación fuera en 3, que no importa el despeje que se haga, no se va a llegar a la otra. Es decir, que fueran bien definidas de esta forma. Entonces, las 3 que nosotros tenemos clasificadas de esta forma pueden contener a todas esas anteriores, si se despejan. Entonces, ahí donde habría que hablar y habría como que analizar bastante el aporte que nos haces con respecto acerca si C igual a X más B es una subestructura diferente a X más B igual a C. Pero entonces, si nosotros esas dos la metemos en una sola estructura que nosotros consideramos, si está bien eso o realmente hay que todavía analizarlo más a fondo. Porque es verdad lo que tú dices, son muchísimas. Por ejemplo, los problemas aditivos eran como 6 por 3, 18 más, eran como 20 subcategorías. Sí, son muchas. Y eran muy chéveres, pero creo que ahí sí se abordaba el tema de ecuaciones lineales porque el coeficiente que acompaña la incógnita creo que podía ser distinto de uno, si no estoy mal, o no. No me acuerdo. Pero en este caso es que tenemos una duda. Nosotros decimos que es ecuaciones aditivas porque el coeficiente es igual a 1 y solo sería ecuaciones de la forma x más algo igual a algo o x menos algo igual a algo. O sea, sí, o sea, de pronto cuando hablamos de ecuaciones lineales ya súper general, de pronto ese coeficiente puede tomar otro valor distinto a 1 o a menos 1. Entonces como que creo que hay que averiguar también eso porque... Sí, porque nosotros tomamos las ecuaciones aditivas por ese lado, como por el lado del coeficiente, como siempre va a ser igual a 1 o a menos 1 en el caso de que la incógnita está siendo restada, un término conocido, pues por eso consideramos que era como ecuaciones aditivas, sino todo lo de ecuaciones lineales que nos parece que son un tema un poquito más grande y menos delimitado, pero no, sí como que vamos a pensarlo. Hay que trabajar bastante. Listo, piénsenlo. Gracias. Perdón que me desconecté un momento. Angélica, ¿tú vas a preguntar o...? Sí, pues es Dale. que, bueno, para contextualizar, yo creo que para MAT 8 ellos tienen pensada la unidad didáctica, si no estoy mal, para grado sexto, ¿sí? Me parece. Inicialmente ellos nos habían planteado el tema que querían ecuaciones en donde se involucrara únicamente adición y sustracción. Ahora bien, yo les preguntaba, les hacía en los comentarios, les decía, ¿por qué no tener uno en cuenta la subestructura como ellos la estaban tomando con A igual a menos 1 y B menor a 0? Y quedaría algo en la forma menos X más B igual a 0, o menos X menos B igual a C. Que por qué no tenía, o sea, ¿por qué no tener en cuenta esa subestructura? A igual a menos 1 y B menor a 0. Y no sé ahí ese menos 1, si al estudiante le llega a quedar como menos X más B igual a C,
cómo de pronto llegar a trabajarlo en el aula. Pronto eso sí, para que pues, lo piensen, ya que son niños de sexto, ¿no? Ustedes antes hablaban con el opuesto aditivo, si no estoy mal. Sí, ahí entraría en juego el concepto del elemento opuesto y de lo de las traducciones de los sistemas, pues que la variable no siempre tiene que estar en un solo lugar de la ecuación, sino que sí, puede ser menos x más b igual a c, sería algo así como b menos x igual a c. Entraría de pronto un conflicto cognitivo, pero pues eso sí hay que abordar el concepto del elemento opuesto y como el orden de los elementos de la ecuación. ¿Cómo es, Angélica? Disculpa, la menos Por X. bueno, con lo que decía Valeria, entonces, menos b menos x igual a c. Menos B menos X igual a C. Ajá, cuando tanto el coeficiente como el término independiente que acompaña la incógnita son menores que cero. Son negativos. Pero el tema es cómo nosotros podemos plantear esto Pues por eso ella nos está haciendo la recomendación para ver cómo se plantearía. Porque ahí nosotros habíamos pensado algo así, pero nosotros dijimos, bueno, pues eso se multiplica por un menos y quedaría b más x igual a menos c. Por eso, o sea, tú me estás diciendo que incluiría la multiplicación, cuando antes nos dijeron al principio que solamente quieren suma, adición y sustracción. Entonces, o sea, a eso voy y más, pues, en el curso en el que están, ¿sí? Que sería grado sexto. Sí. No sabremos si nos estaríamos saliendo de lo que tenemos sí. nosotros delimitado de ecuaciones aditivas, porque lo importante acá es que podamos delimitar el tema de tal forma que no tengamos que aplicar multiplicaciones para que no sean ecuaciones multiplicativas. Entonces, sería más que todo nosotros en cómo delineamos o cómo nosotros delimitamos, los fenómenos para que no involucre este tipo de... Porque como lo dijo Pedro y como lo decimos, o sea, hay muchísimas y quizás las que nosotros vimos o todos los problemas de estructura aditiva que se encontraron solamente se resuelven por medio de la adición, de la sustracción o por el tema del tanteo. O sea, eso ya no podemos meternos con multiplicaciones o con otros así porque, bueno, pasaríamos a ecuaciones multiplicativas. Nosotros quisimos ampliar el tema de los números a los números reales porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, cualquiera de estas letras, por ejemplo, C, puede ser expresada como la multiplicación de dos números en alguno de los fenómenos, pero entonces no estaríamos como que resolviendo la ecuación por medio de la multiplicación, sino que ese valor puede ser expresado como 2 por 3. Entonces, ya, en el término de la velocidad, como en términos de la caída libre. Que podemos darle al estudiante cuál es el valor de la gravedad por tiempo. Exacto, entonces... Y por eso fue que nos pasamos a los reales, porque esto podría dar un número irracional, por ejemplo, o un fraccionario. Entonces, más que todo por eso nos pasamos a los reales también, porque no necesariamente eran números enteros, sino que también podían haber fraccionarios, pero es igual ahí. Exacto, pero el tema de la resolución y para resolverlo es con adición y sustracción, o sea, no tendría... Por eso era que, digamos, también, y concordaba con Pedro la vez pasada, es que sería mejor no como ecuaciones, porque nosotros como ecuaciones tenemos algo en la cabeza por allá, sino como una estructura aditiva, que como yo les mencionaba y les puse en los comentarios, las ecuaciones Mercedes lo nombraba como una estructura, es como un conjunto que solamente me va a involucrar adición y sustracción, que es lo que ustedes pues realmente quieren trabajar y no llegar a meterse con otro tipo de operaciones. Juliana, por ahí también tenía una pregunta. Sí, pues más que todo está relacionado es con los sistemas de representación. Pues sabemos que la ecuación, el concepto base, pues es la igualdad, y cuando se realizó la presentación con respecto a los sistemas de representación, los compañeros siempre mencionaban o siempre recalcaban ese hecho de igualdad. En el ejemplo que nos muestran es un pictórico, pero la verdad, en lo personal, yo no alcanzo a detallar una ecuación aditiva en esa representación pictórica. Entonces, pues me gustaría que nos lo explicaran un poquito más. Bueno, en lo personal a mí, no sé los demás.
pues de pronto ahí tener en cuenta que el estudiante podría, o sea, como no, bueno, no, o sea, sin delimitarnos al grado sexto, normalmente sabemos que la fuente del circuito es, el valor es la igualdad de la suma de todas las resistencias, entonces como que yo creería que simplemente saber dónde está como la entrada del circuito o la fuente, yo creo que ya por ahí está implícito el valor de igualdad, que representa como la suma de todas las corrientes que circulan en el circuito, valga la redundancia. De pronto por ese lado, pues, sí, ya el estudiante tiene, ya el estudiante deberíamos indicarle, pues, dónde está implícito el concepto de igualdad, que es como en la fuente del circuito. Exacto, no es como ver la igualdad así clara ahí, Clara, no explícita. explícita, exacto, es que realmente él pueda identificar las partes del circuito y pueda decir que la suma de ellos es igual a este, entonces eso también hace parte del trabajo de nosotros. Sí. Listo. Vale, si no hay más comentarios, solamente quiero agregar que